Hola, buenas tardes, les habla Henry Hernández. En esta ocasión voy a hablarles del proyecto final estadístico de la maestría en recursos en energías renovables, del proyecto final en análisis estadístico de datos, en el tema correspondiente al análisis de correspondencias múltiples. Somos un grupo integrado por Saulo Uribe, Juan Rincón y quien les habla Henry Hernández. Y en este espacio vamos a desarrollar la temática ya antes mencionada de análisis de correspondencias múltiples. La presentación o los videos van a estar enfocados en tres partes. En una primera parte vamos a hacer el enfoque teórico. En una segunda parte vamos a abordar y vamos a explicar un modelo a partir de una base de datos como modelo de estudio o caso de estudio, donde se aplicará la técnica de análisis de correspondencia múltiples y finalmente se hará un video donde se desarrolle el ejemplo explicativo usando la tecnología o el software RStudio, en el cual se generará finalmente un notebook que abarcará la tabla o la base de datos a utilizar en el proceso, específicamente relacionada con un, digamos, inventario forestal en una aplicación de ingeniería que abarca, digamos, la caracterización forestal de un proyecto o de la zona de influencia de un proyecto de ingeniería. Eh, ¿Qué es el análisis de correspondencia múltiple? Es básicamente una técnica de escalamiento, así como la de factores o la de otras tantas que existen, que permiten a partir de una base de datos muy extensa con múltiples variables hacer un escalamiento que permita obtener mucho menos variables sin perder la esencia de la información. Para empezar el análisis de correspondencia múltiple, digamos la estadística nos brinda esta herramienta, donde se utiliza una relación o una correlación entre las múltiples variables categóricas. Y aquí viene la primera gran diferenciación del análisis de correspondencia múltiple. Todas las variables a utilizar tienen que ser categóricas. Nos permite esta herramienta entonces explotar patrones, relaciones complejas entre variables categóricas. El análisis de correspondencia nos ofrece una forma más completa de analizar y visualizar relaciones entre variables categóricas en comparación con otras técnicas que existen, digamos, en el desarrollo teórico. También nos permite descubrir patrones complejos, asociaciones no lineales entre variables que muchas veces no son evidentes en el manejo y en el análisis estadístico de datos. Por eso es que, digamos, también el análisis de correspondencia múltiple se constituye en una herramienta exploratoria. Reduce la dimensionalidad, como lo habíamos hablado, comparado con otras técnicas de los datos, y los presenta en un espacio bidimensional o tridimensional dependiendo del número de variables a las que, o dimensiones a las que se vea reducido el problema a partir del gran número de variables que se tengan. Lo anterior pues simplificará la visualización y el manejo de los datos, sin perder la esencia de la información contenida o del proyecto o de los procesos o problemas que se vayan a analizar. Es una herramienta valiosa, ¿cierto?, en el análisis exploratorio, repito, exploratorio de datos, que puede identificar agrupaciones y que complementada con otras herramientas de análisis estadístico de datos puede ser brindar, digamos, mayor capacidad de análisis. Y puede resultar, digamos, un poco ventajoso el hecho de aplicar esta técnica conjuntamente con otras técnicas estadísticas en el proceso de minería y análisis de datos. El paso a paso para usar la técnica ya en sí está dividida en 6 pasos. La primera es la recopilación de los datos a través de manejar una base de datos estructurada, ¿cierto? Que sea categórica, que no sea de datos continuos, categórica. El segundo paso es la creación de tablas de contingencia. El tercer paso es la reducción de la dimensionalidad, llevar, digamos, de un conjunto, un universo de múltiples variados a llevarlo a varias dimensiones que nos permita un manejo de datos mucho más cómodo y simple para efectos de los procesos de análisis de datos, sin perder la esencia, nuevamente repito, de lo que se va a analizar.
El cuarto paso sería la visualización de los resultados. En el quinto paso haríamos la interpretación de los mismos a partir de las salidas del proceso del análisis estadístico, a partir del análisis multivariado. Y finalmente, pues el análisis exploratorio, que vincularía los datos obtenidos o los resultados obtenidos con la aplicación de la metodología en combinación con otras técnicas de análisis de datos. Tenemos, digamos, las limitaciones, ¿cierto? Dentro de las limitaciones está diseñado única y exclusivamente para variables categóricas. No es adecuado para variables numéricas, continuas o variables, o mixtas, o que contengan variables categóricas como numéricas. No. Este es específicamente relacionado para variables categóricas y esto representaría una limitante. No considera las escalas de las variables, ya que se basa únicamente en las frecuencias de las categorías, lo que puede afectar los resultados si las escalas no son comparables. Entonces, en este sentido, hay que tener mucho cuidado con los datos a utilizar y saber qué escala tiene cada uno y si son comparables de una variable a otra, porque eso induciría a errores en el tema del análisis de los datos o de los resultados. La interpretación, digamos, es subjetiva y depende del juicio del analista, ya que la identificación de patrones y asociaciones requiere experiencia y un contexto de datos específicos. Para un caso dado, para un proyecto dado, para un sector dado, pues se requiere un experto. Y digamos, el análisis, como en todo proceso, el análisis de los resultados va a depender de la capacidad técnica, de la experiencia y del análisis propiamente de los datos. Entonces, que se vuelve subjetivo de un diseñador, de un analista o de un ingeniero o de un profesional a otro. Las ventajas. Cuanto a las ventajas, tenemos que es una herramienta eficaz para explorar y visualizar relaciones complejas entre variables categóricas, que permite descubrir patrones y asociaciones no lineales que permiten ser, que quizás no son evidentes con otras técnicas, ¿cierto? Reduce la dimensionalidad. El hecho de reducir la dimensionalidad de un estado multivariable, de un universo de variables amplio a un contexto donde 3, 4 o 5 variables explican cerca del 85% de la variabilidad de los datos, pues hace que la herramienta sea apropiada y sea buena en este contexto. Es útil en el análisis del exploratorio, ya que ayuda a identificar agrupaciones naturales o categorías atípicas, generando nuevas hipótesis y áreas de investigación, o abriendo el campo para el análisis con otras técnicas de análisis de datos o análisis estadístico propiamente dicho. Dentro de las desventajas tenemos que al reducir la dimensionalidad se puede perder cierta información durante la representación de los datos en el espacio de menor dimensión, lo que puede simplificar en exceso las relaciones originales. En este contexto hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer la dimensionalidad y ver hasta si la reducción, al hacer la reducción, todavía nuestro problema o nuestro caso de estudio tiene aún asociado la esencia de los datos y cuánta variabilidad está representada por esos datos y qué porcentaje de esos datos está explicando realmente el problema y qué tipo de información y en qué calidad y en qué medida se está perdiendo. Eso, digamos, está dentro de las desventajas y hay que tener un sumo cuidado con esta situación. Otra desventaja es que se basa en las frecuencias observadas en las tablas de contingencia, por lo que las categorías de frecuencias muy bajas pueden tener un impacto limitado en los resultados del análisis. Supuestos. En cuanto a los supuestos, pues asume la independencia entre las variables categóricas. Esto es un hecho muy importante para hacer el análisis. Las variables tienen que ser interdependientes. Tiene que haber independencia entre ellas, es decir, no tiene en cuenta la dependencia o interrelaciones entre ellas. Él asume que todas las variables son independientes. También se requiere que los datos analizados sean representativos de la población o fenómeno de interés, ya que los resultados dependen de la representatividad de los datos recopilados. Para resumir, la técnica como variable exploratoria, como en el caso de variables categóricas, puede ser utilizada, brinda grandes ventajas, es sencilla de utilizar y puede brindar una herramienta muy importante en el análisis de problemas y casos prácticos en la vida real.
Sin embargo, al ser categórica y teniendo en cuenta las limitaciones ya expresadas, eh, sugerimos utilizarla con sumo cuidado, entendiendo sus limitaciones y abriendo un campo para que sea combinada con otras técnicas estadísticas, análisis de datos, para poderle sacar mayor provecho. Muchas gracias. A continuación, vamos a describir el caso de estudio, la base de datos utilizada y finalmente vamos a pasar, como ya lo habíamos mencionado, al análisis propiamente dicho del R Markdown a partir del caso de estudio que se desarrolló en RStudio. Muchas gracias.